Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de ley de la conservación de la masa, que es una de las leyes ponderales, que son leyes que rigen, digamos, el comportamiento o las características que llega a tener la materia y la masa en el universo. Entonces, la primera ley es la de la conservación de la masa y dentro de esta ley o como parte de esta ley vamos a analizar el tema de masas atómicas y masas moleculares. De hecho, ya vimos anteriormente el concepto de masa atómica. Ahora lo vamos a relacionar con el de masa molecular porque tiene que ver con esta ley de la conservación de la masa. Lo primero que hay que entender es que las moléculas están formadas por la unión de átomos, de varios átomos, y estos átomos se unen por enlaces químicos. Ya posteriormente veremos cuáles son esos enlaces, pero cuando los átomos se unen, cuando dos o más átomos se llegan a unir por medio de enlaces químicos, se forman moléculas. Esto significa que estos átomos son difíciles de separar, no se pueden separar de manera simple, sino de que para que puedan separarse se necesita de otra reacción química que las pueda separar, que pueda romper esas moléculas. Eh, una propiedad que también tiene la materia es que tiene masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y conceptualmente la masa atómica es la masa de un átomo. Este término ya lo manejamos anteriormente. Y bueno, vimos que la masa de un átomo es la suma de las masas de sus protones y de sus neutrones. Vimos anteriormente que la masa atómica es la suma de protones más neutrones. Y este concepto pues se maneja o lo vamos a estar utilizando aquí viendo la ley de la conservación de la masa. Si vemos en nuestra tabla periódica, eh, podemos encontrar este término de masa atómica. Es un número que se encuentra con puntos decimales. Aquí tenemos un ejemplo del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene 6 protones, ese es su número atómico. Y cuando tiene 6 neutrones, su número o su masa atómica es de 12. No viene en la tabla periódica de manera exacta, no es un número exacto, sino que suele tener puntos decimales porque pues esto se saca del promedio, digamos, de los átomos de carbono que están presentes en la naturaleza y a partir de eso pues se saca un promedio, ¿no? Del número de neutrones que llegan a tener, que suelen tener. Entonces el promedio es de 6 y sumándolo pues nos da 12. Como les digo, no es un número exacto. Aquí tenemos otro ejemplo que es el del hidrógeno. Y bueno, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.007, pero para usos prácticos, pues se redondea este número, la masa atómica se redondea y se utilizan pues números exactos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, el del boro, que tiene una masa atómica en la tabla periódica aparece como 10.8. 10.811. A veces estos números decimales pueden variar dependiendo de la tabla periódica que estemos utilizando, pero lo importante acá es saber que se va a redondear, la vamos a redondear a su número entero más próximo para poder utilizarla. Entonces aquí en el caso del boro, que su número, su masa atómica es de 10.8, pues lo redondeamos a 11, ¿no? Ya sabemos que si el punto decimal es de 0.5 hacia arriba, pues el número entero sube, ¿no? Y si es menor a 0.5, pues se mantiene. En este caso, pues sube porque es mayor a 0.5. Entonces el 10 sube a 11 y la masa atómica que vamos a utilizar para el boro es de 11. Eh, Puesto que los átomos tienen masa, las moléculas, es decir, la unión de varios átomos, pues también va a tener una masa, que va a ser igual a la suma de las masas de los átomos. Así, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el agua, que está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, va a tener una masa molecular de, vamos a ver, aquí tenemos la fórmula del agua, que es H2O. Quiere decir esto, esta fórmula nos indica que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
Entonces, si yo quiero calcular la masa molecular de esta sustancia, del H2O, tengo que sumar las masas atómicas de los átomos que la forman. Entonces yo tengo aquí dos átomos de hidrógeno. La masa atómica de un solo átomo de hidrógeno es de 1, ¿sí? Y la masa atómica de un átomo de oxígeno es de 16. Esto lo puedo corroborar, como les dije, en la tabla periódica, ahí lo puedo buscar. Y les decía, viene con puntos decimales, pero yo lo redondeo. Y con esto pues voy a hacer o voy a calcular la masa molecular, es decir, la masa o la cantidad de materia que tiene toda esta molécula, no nada más un solo átomo, sino toda la molécula. Entonces por eso tengo que sumar las masas atómicas, la masa de cada átomo. Entonces si yo tengo si la masa atómica del hidrógeno es 1, pero yo tengo dos átomos de hidrógeno, pues lo voy a multiplicar 2 por 1. 1 que es la masa molecular, la masa atómica del hidrógeno, por 2 porque son dos átomos. Entonces 1 por 2 pues me da 2, ¿no? ¿Sí? Más, pues aquí es 16 la masa atómica del oxígeno, por 1 pues porque nada más es un átomo el que tengo acá. Si no tiene número, quiere decir que es 1, ¿no? Pero pues no se escribe. Entonces 2 más 16 pues es lo que me da 18. 2 más 16, 18. Esa es la masa molecular de, en este caso o en este ejemplo, el agua, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí yo tengo una molécula un poquito más grande, que es el hidróxido de plomo 2. Este es el nombre de esta molécula, ¿sí? Hidróxido de plomo 2, y como vemos está formada por plomo, un átomo de plomo. Aquí este número 2 está influyendo sobre los dos átomos que están dentro del paréntesis. Entonces quiere decir que son dos átomos de oxígeno y dos de hidrógeno. Esto es importante porque cuando yo haga la suma de los números atómicos de cada uno de los átomos, pues tengo que considerar que son dos átomos de oxígeno y son dos de hidrógeno. Entonces aquí tengo yo recortes o imágenes de la tabla periódica de cada uno de los elementos, y les decía que aquí vienen, a veces vienen en la parte de abajo del símbolo y del nombre, algunos la traen arriba, pero es fácil de identificar porque es el mayor número que aparece, y aparece, como les digo, con puntos decimales. Entonces, el plomo tiene una masa atómica de 207.2, pero se redondea a 207 porque pues no llega a 0.5. Entonces queda en 207. El oxígeno tiene una masa atómica de 16, redondeando este 15.99, pues queda en 16. Y el hidrógeno ya vimos que tiene una masa atómica de 1. Entonces yo voy a calcular la masa molecular, la masa de toda esta molécula. Para hacerlo entonces tengo que sumar las masas de cada uno de los átomos. Tengo aquí entonces que la masa atómica del plomo es de 207 por 1 porque pues es un solo átomo. Pues si quieren no es necesario ponerlo, pero pues se los indico aquí únicamente para fines pues explicativos, para que sepan que pues tengo que multiplicar la masa atómica por el número de átomos. Pero aquí como es 1, pues da lo mismo, ¿no? 207 por 1 pues es 1. En el caso del oxígeno, su masa atómica, la masa atómica del oxígeno es de 16. Entonces el oxígeno, como son dos átomos de oxígeno, tengo que multiplicarlo por 2. 16 por 2 me da 32. Y en el caso del hidrógeno, su masa atómica es de 1. Entonces tengo que multiplicar 1 por 2 porque son dos átomos de hidrógeno. Y esto me da 2. Y ahora lo que tengo que hacer es sumarlo. 207 más 32 más 2 me da un total de 242. Esa es la masa atómica, perdón, la masa molecular del hidróxido de plomo 2. Es la masa de toda esta molécula, ¿sí? Es la cantidad de materia que tiene esta molécula. Y la calculé sumando las masas individuales, las masas atómicas, la masa de cada átomo que conforma la molécula. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo aquí dos ejemplos más. Tengo aquí dos compuestos. Este está formado por hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, un solo átomo de azufre. Aquí si se fijan no hay paréntesis,
Si yo tuviera paréntesis y afuera el 4, entonces sí, este 4 estaría influyendo sobre el azufre y sobre el oxígeno, o es decir, sobre los elementos que están dentro del paréntesis, pero en este caso, al no tener paréntesis y al 4 estar colocado a un lado y abajo del oxígeno, pues únicamente me está indicando que son 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, hidrógeno, tengo un átomo perdón, su número atómico del hidrógeno es de 1, ¿sí? Una disculpa por el ruido de los carros. Bueno, entonces el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Como son dos átomos, pues lo multiplico 1 por 2, pues me da 2. El azufre tiene una masa atómica de 32, ¿sí? 32 por 1, porque nada más es un solo átomo de azufre, 32. Y el oxígeno tiene una masa atómica de 16 redondeado, por 4 porque son 4 átomos de oxígeno. 16 por 4 me da 64. Y si sumo 2 más 32 más 64, pues me da 98. Esa es la masa molecular de este compuesto. Es la suma de las masas atómicas de cada uno de los átomos que forman la molécula. Y vamos a ver un último ejemplo. Aquí ya tengo, les digo, imágenes o capturas de la tabla periódica en donde vienen las masas atómicas de cada uno de los elementos. El calcio, entonces, ya vimos que tiene, o vemos acá que tiene una masa atómica de 40.07, entonces se redondea a 40. 40 por 1 me da 40. ¿Por qué por 1? Pues porque nada más es un solo átomo de calcio. El carbono tiene una masa atómica de 12.01, pues se redondea a 12. Y como nada más es un solo átomo de carbono, pues queda en 12. En el caso del oxígeno tengo que son 3 átomos de oxígeno y que su masa atómica, la masa individual, la masa de un solo átomo es de 16, ya redondeado. 16 lo tengo que multiplicar por 3 porque son 3 átomos de oxígeno. Entonces, si se fijan, lo único que hay que hacer es pues ver la masa de cada uno de los átomos y multiplicarla por el número de átomos de ese elemento. Entonces aquí yo ya tengo 40 más 12 más 48 y eso sumado me da 100. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de poder calcular la masa molecular, la masa total de una molécula, ¿sí? De toda una molécula. Y como les vuelvo a repetir, es algo muy fácil de realizar, solo hay que verificar las masas individuales de cada uno de los elementos, multiplicarla por el número de átomos que están presentes y después sumar, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer. Y este concepto de masa molecular, pues es un principio que tiene que ver con la ley de la conservación de la masa y de la energía. Vamos a dejar un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer esto mismo que ya acabamos de ver acá. Vamos a calcular las masas moleculares de ciertas moléculas. Aquí están las 5 moléculas de las cuales ustedes van a calcular su masa molecular. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo? Hay que repasar nada más los ejemplos y utilizar el mismo procedimiento. Van a utilizar su tabla periódica y de ahí van a obtener las masas atómicas individuales de cada elemento. Acuérdense que hay que redondearlo a su número entero próximo y luego pues hacer la suma para determinar la masa molecular. Hacen o calculan la masa molecular de estas 5 moléculas, le toman foto y lo suben a Claro. Si existen dudas, pues estaré apoyándolos por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.